¿Una persona con ansiedad o depresión se puede curar? Claro, generalmente este tipo de patologías como la depresión y la ansiedad, acompañados de la psicoterapia y de la mano con el tratamiento farmacológico, es posible que en un periodo de 6 meses pueda dejar el tratamiento farmacológico. En la población general, probablemente más de la mitad de las personas está sin tratamiento de cualquier queja emocional, precisamente por no acudir a la consulta de psiquiatría. Otro mito, doctor de la Rosa, es que las personas que tienen esas enfermedades pues son débiles, ¿sí? Que tener una enfermedad mental es un signo de debilidad. ¿Cómo explicarle a la gente que esto es cada vez más común y que todos somos susceptibles en algún momento de padecer estos trastornos? El sufrimiento emocional duele mucho más que el sufrimiento físico. Y entonces posiblemente las personas con una patología mental o una psicopatología pueden ser incluso más fuertes y más resistentes porque llevan una carga mucho más pesada. ¿Qué otras frases usted cree que no ayudan mucho y que deberíamos evitar decirle a las personas con enfermedades como depresión o ansiedad? Eso de que el que se va a matar no avisa, sino que lo hace, ya los estudios demuestran que cada vez se previenen más suicidios cuando uno pregunta acerca del suicidio. Llega el 10 de octubre y es tiempo de hablar de nuestra salud mental, un tema al que siempre debemos prestarle atención. Pero el enfoque que quiero darle a este espacio en esta oportunidad es un poco alrededor de los mitos que hay detrás de estos episodios, los mitos que hay detrás de la depresión, de la ansiedad y de las personas que sufren estas enfermedades. Para eso invitamos a este episodio de Saludable al doctor Adonilso Julio de la Rosa, quien es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Doctor de la Rosa, bienvenido a este espacio de Saludable para hablar de un tema que me imagino usted está de acuerdo, debería estar presente todas las semanas, todos los días en nuestra agenda, que es la salud mental. Sí, buenas tardes, Ronnie. Gracias por la invitación. Y sí, estamos completamente de acuerdo. La salud mental es un tema hoy en día que debería estar a la vanguardia para tener un adecuado bienestar, porque definitivamente de la salud mental se deriva pues el bienestar físico, el bienestar laboral, el bienestar social. Si nosotros no tenemos una adecuada salud mental, probablemente no vamos a poder estar en las otras áreas de nuestro bienestar de la mejor manera. Porque definitivamente si uno no tiene tranquilidad, si uno a nivel emocional no se encuentra bien, pues va a ser difícil que uno pueda trabajar en todas las otras áreas que requiere como para tener un adecuado bienestar biopsicosocial. Bueno, este espacio, como le decía doctor de la Rosa, es para hablar un poco sobre los mitos, ¿cierto? Alrededor de las enfermedades, de los pacientes. Y yo quiero que empecemos con uno muy importante y es el de la estigmatización. A veces hablamos a la ligera y señalamos a las personas de locas y el mito es que de pronto no pasa nada, ¿cierto? Y que eso es muy normal, digamos, hablar de, entre comillas, de la salud mental de las personas. ¿Qué tan de cierto tiene esto y por qué es clave que, hombre, que uno no estigmatice a las personas que tienen padecimientos mentales y a las mismas enfermedades mentales? Decía que la estigmatización es un tema que es muy importante porque incluso en las personas de la salud a veces se da también como la estigmatización en esta parte de la salud mental. Te decía que, por ejemplo, usted y yo nunca, a pesar de usar lentes, nunca decimos somos pacientes oftalmológicos, pero cualquier persona que tenga ansiedad, que tenga depresión, enseguida dicen, es que él es un paciente psiquiátrico. Y ahí esa es una manera de estigmatizar, porque es como si siempre se llevara un letrero de yo soy diferente a los demás y tengo algo raro. Ese tipo de situaciones aleja a las personas que aquejan esa situación de ansiedad, de depresión, de, de fobias, de consultar a un profesional en salud mental. En general, en la población general, probablemente más de la mitad de las personas está sin tratamiento de cualquier queja emocional, precisamente por no acudir a la consulta de psiquiatría. En ocasiones se prefiere
ir al médico general, ser consultadores crónicos, y a veces uno ve que las personas dicen, pero me siento bien con este médico porque este médico me escucha, pero si el médico le dice lo voy a remitir a psicología o a psiquiatría, entonces ya ponen como el freno. Entonces, sí es importante esto de la estigmatización, porque hasta que nosotros no dejemos eso a un lado de que es que son personas, por así decirlo, raros, y que uno no tiene derecho a sentirse de esa manera, pues este tipo de padecimientos se van a crecer en la manifestación de la población general, y obviamente esto causa años de vida perdidos laborales como tal. Es normal o se debe seguir normalizando la banalización del uso de la persona loca o decir que una persona triste es necesariamente depresiva. Lo digo porque muchas veces aquí al contradictor, incluso en materia política, se le señala de loco, ¿no? Entonces, alguien hace algo y entonces dice, no, este señor está loco. Eso está bien, eso es normal. No, eso no debería normalizarse o banalizarse, porque finalmente eso lo que hace es aumentar el estigma, ¿cierto? Y finalmente habría que utilizar los términos adecuados. Pues esta persona se puso muy furiosa, pero no esta persona se desesperó, pero decir que se enloqueció en la junta o decir que se enloqueció en la fiesta porque se puso a pelear, pues obviamente eso hace ver o hace pensar a las demás personas que definitivamente es un comportamiento extraño y que todo el mundo censura. Pero si, o que por ende tiene ya esa patología, pero si decimos que es una conducta, entonces ya definitivamente la persona no lo está viendo como que estoy enfermo, sino que pues hay momentos en que uno tiene ira y no necesariamente por eso estoy loco. Pero si lo vemos siempre de esa manera, pues las personas van a alejarse de cualquier consulta que se les pueda aconsejar como para tomar en salud mental. Entonces sí es importante que no se banalice eso. Bueno, otro mito muy relacionado a lo que usted nos estaba diciendo, doctor de la Rosa, es que las personas con enfermedades mentales siempre son violentas o impredecibles, un poco relacionado esto con las películas, si se quiere, los libros. ¿Es así? ¿Toda persona que tiene un trastorno mental se comporta de la misma manera? No, de hecho, no es, eh, no es una condición sine qua non que las personas con una patología mental sean violentas o agresivas. De hecho, en muchas ocasiones, estas personas cuando se violentan, generalmente lo hacen eh, pensando en defenderse o porque se sienten atacados por las personas que, por así decirlo, de una manera pasivo-agresiva lo agreden. O sea, si yo estoy asustado en la calle o siento que me están persiguiendo, y como la gente me está viendo actuando, digámoslo así, raro, todo el mundo me queda mirando, pues yo puedo pensar que esa persona me va a hacer daño. Si nosotros no estuviéramos de pronto con esa estigmatización, quizás evitaríamos cada vez más ese tipo de reacciones violentas. A veces las personas que no tienen como el padecimiento de una psicopatología, pues en la violencia pueden planear el hecho y lo hacen de una manera premeditada. Y entonces la pregunta sería, ¿quién es más violento? Si el sociópata, que es capaz de asesinar, planear un asesinato y no dejar huella, o esta persona que avisa que se está alterando y que está asustado y que reacciona como en defensa a lo que él cree que para él es un peligro, ¿cierto? Entonces no toda persona que tiene un padecimiento de una psicopatología va a ser violenta o agresiva. Generalmente eso se ve más en los cuadros de psicosis, que no es lo más frecuente que vemos en psiquiatría, cuando están con las alucinaciones o las ideas delirantes de que es que me están persiguiendo para secuestrarme, de que se le metió un demonio a la persona que está al lado. Pero si yo tengo ansiedad, si tengo depresión, generalmente no voy a ser agresivo ni violento. Otro mito, doctor de la Rosa, es que las personas que tienen estas enfermedades pues son débiles, ¿sí? Que tener una enfermedad mental es un signo de debilidad.
¿Cómo explicarle a la gente que esto es cada vez más común y que todos somos susceptibles en algún momento de padecer estos trastornos? Yo a veces pienso que las personas que mencionan eso, obviamente nunca han estado de cerca con la patología mental, porque el sufrimiento emocional duele mucho más que el sufrimiento físico. Y entonces posiblemente las personas con una patología mental o una psicopatología pueden ser incluso más fuertes y más resistentes porque llevan una carga mucho más pesada. Y cuando realmente explota estas situaciones, porque la situación ha sido tan desbordante que aparecen los síntomas y piden ayuda. Esa queja o ese mito que tú mencionas tiene que ver más o lo relacionan a veces mucho más con lo del suicidio o con la idea de muerte, con la depresión. Mire, si usted lo tiene todo, ¿por qué entonces no disfruta la vida? ¿Por qué se quiere morir? ¿Por qué este, no es más fuerte? ¿Por qué no pone de su parte? Y definitivamente no se trata de poner de su parte. Es que cuando la persona intenta quitarse la vida o le llega la idea de muerte es porque ha sido tanto lo que ha sufrido que no es capaz de soportar más la vida de esa manera, pero finalmente muchas de estas personas no quieren morirse, muchas de estas personas no quieren seguir viviendo de esa manera, pero quisieran seguir viviendo de una manera diferente. Eso es una de las cosas que habría que mirar, porque no es que estas personas quieran morirse como tal, es que no quieren seguir viviendo de la vida como la están viviendo en ese momento. Bueno, usted abrió un capítulo especial y es un poco las frases que no se deben decir, ¿cierto? Muchas veces en todo este proceso de conocimiento sobre la salud mental, pues uno trata de ayudar, pero dice frases infortunadas y que al final lo único que hacen es entorpecer el camino de las personas con con problemas de salud mental. ¿Qué otras frases usted cree que no ayudan mucho y que deberíamos evitar decirle a las personas con enfermedades como depresión o ansiedad? Eh, Hay frases como, pero es que, por ejemplo, si a mí me da ansiedad y las personas que padecen fobia, por ejemplo, uno sabe que una araña, una cucaracha pues no lo va a devorar a uno y la persona que lo padece sabe eso, pero en su mente hay una estructura que siente que eso le genera un miedo que para ellos obviamente es inexplicable, pero lo siente. Entonces decirle que eso no es nada es como si a usted le diera miedo subirse a la montaña rusa y le dijeran que no es nada. Es como si a usted le dieran miedo las agujas y le dicen eso no es nada. Todos sabemos que no es un dolor insoportable, pero a veces es la sensación de sentir el pinchazo. Cosas como cuando tenemos un duelo y le decimos no sé, al hijo, yo recuerdo, entonces se le dice mucho, pero es que tienes que ser fuerte para poder ayudar a tu mamá, pero pues, y en ese momento, pues si se murió mi papá, ¿cómo pretenden que yo siga estando fuerte y no expresar mi dolor, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas hace que la persona no viva un duelo de la mejor manera y posteriormente, con el paso de los meses, puede flaquear por estar reprimido en ese tipo de cosas y aparecen cosas de ansiedad, cosas psicosomáticas o de depresión, ¿cierto? Entonces, cosas como las que nos decían a nosotros de que los hombres no lloran, los niños no lloran, entonces nos acostumbrábamos a no expresar nuestras emociones y obviamente eso estigmatizaba también la consulta en salud mental. En un adolescente, yo que manejo, pues que trabajo con niños y adolescentes, decirle como que terminó con la novia y decirle que eso no era, que no es para tanto, que hay muchas más mujeres o muchas más hombres, eso hace que el adolescente no se sienta comprendido como tal. A pesar de que yo regañe a mi hijo o pelee con mi pareja y la pareja se corte, se tome unas pastillas, así yo sienta que eso es que no había una intención de muerte clara, decirle que usted me estaba tratando de manipular o que eso es para manipular, ese tipo de cosas tampoco se deben decir, porque finalmente una persona que hace eso es porque no encuentra otro mecanismo para poder solucionar sus emociones en ese momento. Entonces,
si yo le digo que es una manipulación, probablemente lo estoy retando a que haga algo diferente. Eso de que el que se va a matar no avisa, sino que lo hace, ya los estudios demuestran que cada vez se previenen más suicidios cuando uno pregunta acerca del suicidio. Entonces, ese tipo de frases definitivamente no son las que más ayudan en este tipo de situaciones. Bueno, ¿y qué tal esa frase de, no, porque estás triste si tú lo tienes todo, si la vida es muy buena contigo? Sí, y precisamente uno de los síntomas de los criterios del DSM-5, que es el manual del diagnóstico de enfermedades mentales, para el manejo de la depresión, dice, para el diagnóstico de depresión, perdón, dice eso, es la pérdida de interés por las actividades que provocan placer, ¿cierto? Entonces, yo puedo estar en un yate, puedo estar en Disneylandia, pero no me dan ganas de disfrutar, y de hecho en eso consiste la depresión. Entonces, pensando en lo del estigma, una de las cosas es que cuando uno está deprimido, la gente dice, pero venga, salgamos, llevémoslo a vacaciones o metámoslo en un deporte o vamos al gimnasio. Ese tipo de cosas ayudan, pero no son el tratamiento. Entonces, porque el llevarlo a veces me hace sentir peor, ¿cierto? Porque yo estoy sintiendo que todo el mundo está haciendo cosas por mí y yo no soy capaz de retribuirles a ellos el esfuerzo que están haciendo. Entonces, si no se valida mi emoción en ese sentido de que la gente me pueda, la gente que está a mi alrededor y me quiere, me valide que yo tengo derecho a estar triste y que puedo sentirme así, eso hace que yo pueda estar sufriendo mucho más. Bueno, doctor de la Rosa, una última pregunta, y este es un mito muy importante, y es que supuestamente o se llega a pensar, incluso los propios pacientes, que diagnósticos como la depresión o la ansiedad o episodios de depresión o ansiedad pues no son eternos, que no tienen cura, que los tratamientos no son efectivos, que simplemente se pueden paliar un poco los síntomas. ¿Una persona con ansiedad o depresión se puede curar? Claro, por eso tú lo acabas de decir, episodio depresivo, porque pues cuando es un episodio, pues hay personas que pueden tener un episodio, el tratamiento generalmente es esas 6 meses hasta un año y probablemente después de eso hay personas que no tienen nunca más un episodio depresivo. Hay otras personas que tienen recidivas y sobre todo son aquellas que no se han hecho un adecuado manejo de este primer episodio, entonces ya hay que aumentarles un poco el tratamiento en el tiempo, que sería más o menos 2 años si tiene un segundo episodio. Y ya cuando hay un tercer episodio es cuando en algunas guías se denomina que de pronto tienen que seguir un tratamiento indefinido. Pero generalmente este tipo de patologías como la depresión y la ansiedad, acompañados de la psicoterapia, y por eso el tema que tú pones es muy pertinente con lo de la estigmatización. Si una persona va a psicoterapia y de la mano con el tratamiento farmacológico, es posible que en un periodo de 6 meses pueda dejar el tratamiento farmacológico. O sea, esa es una voz de esperanza también para muchas personas hoy en tratamiento, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que muchas veces se toman los tratamientos a medias precisamente por esto de no aceptar que tengo esta patología y cuando se toman los tratamientos a medias, pues el riesgo de recidiva o de que se cronifique esta situación es mucho más alto. Entonces ya aparece lo que tú mencionabas de que esto puede ser indefinidamente. Bueno, finalmente un mensaje de parte de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, doctor de la Rosa, para las personas que hoy están en un diagnóstico de depresión, de ansiedad, que son las enfermedades más prevalentes. ¿Qué les dicen los psiquiatras de Colombia a sus pacientes en el marco del Día de la Salud Mental? Bueno, definitivamente que tener una patología o psicopatología no significa que yo tenga una discapacidad y que no me pueda desenvolver y poder llevar mi vida de una manera igual a la que la lleva la mayoría de las personas. Pero obviamente si se hace un tratamiento adecuado, si no se hace un tratamiento,
esto es lo que hace que se compliquen las cosas y que la psicopatología me haga diferente. Pero si yo hago mi tratamiento de una manera adecuada, voy a tener una vida común y corriente como la que tienen las personas que no tienen ningún diagnóstico de psicopatología. Entonces, aquí la invitación es tratar de quitar este estigma y que las personas acudan a consulta de psiquiatría y y no pensar que es que esto no es de psiquiatría o que el psiquiatra si voy me va es a dar un medicamento, porque a veces es que se converse y nosotros en psiquiatría si nos damos cuenta que no tenemos un diagnóstico que amerite un manejo farmacológico, sino solo con la psicoterapia, pues se puede tratar y no necesariamente llegaríamos a la parte farmacológica. Entonces la invitación es esa, a que se rompa como el estigma y se pueda consultar a psicología o a psiquiatría como para detectar este tipo de patologías. Pues doctor Adolnilso Julio de la Rosa, discúlpeme, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, le agradezco mucho por estar aquí en este espacio. Esto se llama Saludable. Aquí hablamos de salud pública, del sistema de salud y por supuesto de todos estos temas de coyuntura y de mucho interés. Muchas gracias por estar y por aceptar la invitación. No, a ti por estar pendiente de estos temas que ojalá lleguen a muchos oídos en nuestro país. Bueno, y a ustedes también por ver este episodio de Saludable. Estamos de regreso después de un breve receso. Estaba por allá yo en mis vacaciones, pero regresamos a hacer contenidos de salud. Así que la invitación es a suscribirse y a dejar su comentario de qué tema quiere que tratemos en este espacio. Nos vemos en un próximo episodio de Saludable. Chao, chao.